de un tejido del cuerpo. Bueno, ya vimos que el dolor es algo muy complejo, se manifiesta de diferentes maneras y en cavidad oral sigue siendo exactamente lo mismo. Tiene muchísimas maneras de expresarse, de manifestarse, y también en cuanto a la intensidad, en cuanto al tiempo, etc. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Nosotros a grandes rasgos ya investigamos un poquito el proceso de dolor. Ustedes, cada uno de ustedes ha sentido esa experiencia desagradable, ha tenido esa experiencia desagradable, pero detalladamente, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pasa cuando tenemos esa experiencia desagradable? ¿O qué pasa más bien antes de percibirla? ¿Cómo llegamos a percibirla? Entonces, ya al hablar un poquito más detallado, cuando ya lo estudiamos de manera fisiológica, entonces a ese dolor lo vamos a denominar nocicepción. ¿Y qué es la nocicepción? Es un proceso neuronal mediante el cual se van a codificar esos estímulos potencialmente dañinos contra el tejido. Es decir, nosotros nos dañamos una parte de nuestro cuerpo, cuando sucede ese daño, va a comenzar esa codificación mediante las neuronas. Y aparte de neuronas o de fibras nerviosas, también van a existir otras sustancias las cuales nos van a ayudar a estimular esas fibras nerviosas y a que las neuronas capten, reciban esa información que nos están mandando las fibras nerviosas. ¿Por medio de quién? Pues esas fibras nerviosas por actividad aferente sensitiva del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahí van a trabajar los dos sistemas para que se lleve a cabo el ciclo completo de esa nocicepción. Ya quedamos que el dolor puede ser, es mediante ciclos, ¿sí? Mediante relevos de ciclos o relevos neuronales o relevos de fibras nerviosas. Entonces, estos ciclos son los que van a funcionar cuando se lleva a cabo el proceso de la nocicepción mediante el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Vale? ¿Por medio de quién? Ya lo dijimos, primero van a actuar las fibras nerviosas libres especializadas. ¿Quiénes son? Pues las fibras que están encargadas de llevar ese proceso de esa información que están recibiendo de ese daño. Ya vamos a verlas ahora sí ya de manera detallada. Esas fibras nerviosas que van a actuar llevando esa información hasta el sistema nervioso central, les vamos a denominar nociceptores, ¿sí? Nociceptores igual a fibras nerviosas o receptores del dolor, ¿vale? Es lo mismo. Cuando yo menciono esos tres términos diferentes, me estoy refiriendo a fibras nerviosas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Nosotros sabemos que tenemos gran cantidad de fibras nerviosas y que son diferentes grupos. Unas mielínicas, otras amielínicas, unas que están encargadas de llevar ciertos tipos de estímulos, más no uno en específico. Si no hay ninguna fibra nerviosa que solamente esté encargada de llevar información de un solo estímulo. Por ejemplo, yo les decía, cuando nosotros tenemos un daño en alguna parte del cuerpo, ya nos dañamos, nos golpeamos, lo que sea, sí va a estar encargada una fibra nerviosa de llevar ese estímulo, pero no es exclusiva de llevar información solamente de daño, solamente de dolor. A lo mejor esa fibra nerviosa también recibe información de presión, también puede recibir información de tacto, de cambios térmicos. Entonces, no existe un sistema periférico específicamente destinado a la nocicepción o al dolor. Quedamos que la nocicepción y dolor prácticamente es lo mismo, ¿vale? Solo que aquí ya le cambiamos el nombre porque ya estamos hablando ya del proceso fisiológico en sí. Por eso que ya no lo denominamos dolor aquí en esta fase. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un sistema nervioso, una red completa de fibras nerviosas, podemos clasificarlas en varios grupos.
¿sí? Todas las fibras nerviosas son nociceptores o receptores de la nocicepción. Esas fibras nerviosas tenemos grupos de fibras A alfa, A beta, A delta y fibra C. ¿Vale? Son los tres grupos que nosotros vamos a estudiar, a analizar. Son los grupos que tenemos de fibras nerviosas. Y cada fibra nerviosa, lo que sí es exclusivo es a la velocidad a la que trabajan. Eso sí, dependiendo del diámetro que tienen, si es con mielina, si es sin mielina, de acuerdo, mientras más grande sea el diámetro, son más veloces esas fibras nerviosas. Entonces, ya más adelante vamos a ver qué fibra nerviosa se encarga de mandar ciertos estímulos, qué otro grupo se encarga de mandar otros estímulos. A lo mejor va a haber dos fibras nerviosas diferentes que envíen el mismo tipo de estímulo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La velocidad a la que lo mandan, la velocidad a la que nosotros percibimos ese estímulo. ¿Vale? Entonces, tenemos este grupo de fibras nerviosas, A alfa, A beta, A delta y fibra C, que estas son fibras nerviosas receptoras, ¿sí? Son receptores nociceptores. Y ya ahora sí, ya un poquito más enfocados al dolor o a la nocicepción, tenemos que las únicas que pasan ese tipo de estímulo son las A delta y las fibras C, siendo del grupo de las fibras mielínicas tenemos a la A delta. De hecho, no nada más tenemos a la A delta de mielínicas, también tenemos a la A alfa, A beta y A delta son mielínicas, pero de este grupo de las mielínicas encargadas de llevar estímulos dolorosos, solamente la A delta. Que quedamos que la A delta no nada más es exclusiva del dolor, también pasa otro tipo de estímulos, pero si hablamos de dolor, estas son las dos fibras, el grupo de fibras encargadas de llevar estímulos de un daño potencial o real de un tejido, así como las fibras C, que son amielínicas, también son encargadas de llevar ese tipo de información de un daño, ¿sí? De dolor, que también llevan otros estímulos. Pero, por ejemplo, las fibras A alfa y A beta, estas no llevan información de dolor. Entonces, aquí es donde tenemos una diferencia. ¿Sí? Tenemos que estar siempre alertas a que estas fibras, A alfa y A beta, no están encargadas de llevar estímulos dolorosos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se encuentran entrelazadas unas y otras? Las fibras C, las beta, las alfa, las delta. Sí, porque es una red completa. Es una red completa que no es exclusiva de la nocicepción. Pero sin embargo, aunque estén todas unidas, si tenemos un daño, si tenemos una información de que nos va a arrojar un estímulo doloroso, entonces nada más van a trabajar cualquiera de estas dos para llevar esa información. ¿Vale? Entonces, ya si lo vemos un poquito más generalizado, como datos, sabemos que se pueden encontrar hasta 200 terminaciones libres de fibras nerviosas por cada centímetro cuadrado. Entonces, una red muy extensa y muy nutrida de fibras nerviosas. Es por eso que nosotros podemos a la perfección percibir inmensa cantidad de estímulos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes colocan una técnica de anestesia mal aplicada? ¿Sí? No se fijaron, bueno, no tenemos vista de rayos X y en ocasiones utilizamos una aguja larga, por ejemplo, para una técnica en específico y seccionamos una fibra nerviosa sin querer. Digo, nadie sabemos de, ay, aquí hay una fibra nerviosa, la voy a esquivar para no hacerle daño. Pues no, a todos nos va a llegar a pasar, a mí me ha pasado. ¿Y qué pasa si nosotros dañamos a una fibra nerviosa? Ah, pues dependiendo, si es un daño severo donde ya hemos producido una rotura de esa fibra nerviosa, entonces ese paciente ya va a perder la sensibilidad en esa zona. Si nada más fue un roce, pues va a perder la sensibilidad en esa zona, pero la va a recuperar conforme el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dañamos esa fibra nerviosa
ya no va a ser capaz de pasar esa información de un estímulo doloroso, de esa información que está recibiendo de un daño potencial o real. ¿Vale? Entonces, definitivamente funcionan todas entrelazadas, pero si una se daña, va a haber un área delimitada en la cual ya no va a haber ese funcionamiento y vamos a perder esa sensibilidad. ¿Vale? Entonces, generalmente, como otro dato, comparten el mismo trayecto de una arteriola o una vénula. Esto hablando ya de órganos dentarios. Si lo hablamos ya de troncos nerviosos, pues ya como tal, troncos nerviosos de diámetros grandes, pues esa misma ramificación nerviosa va a estar acompañada generalmente de una vena y una arteria. Ese es el famoso paquete vasculonervioso, ¿sí? Que sabemos que se introduce a través de los forámenes apicales o forámenes de las raíces de todos los dientes. Y sabemos que entran por el foramen apical y se extienden en el interior de la pulpa, ¿sí? Conductos radiculares hasta cámara radicular, y conforme van a la cámara, ¿qué pasa? Que se empiezan a dividir, ¿sí? Se empiezan a ramificar. Y aquí así, junto con las vénulas, junto con las arteriolas, también las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas se ramifican y se van unas al exterior, unas a la periferia de la pulpa y otras al interior de la pulpa, en el centro de la pulpa. ¿Cuáles son las del exterior? Las de la periferia, pues las fibras A delta, y las del centro de la pulpa son las fibras C, siendo las fibras C amielínicas y las fibras A delta mielínicas. ¿Sale? Entonces siempre van a traer ese trayecto junto con una vénula y junto con una arteriola. ¿Vale? Entonces eso, al estar completamente relacionados con el paquete vascular, las fibras nerviosas, eso puede explicar perfectamente los fenómenos inflamatorios. Y cuando nosotros tenemos un daño, hay una inflamación y entonces cuando existe esa inflamación se liberan quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores nos van a estimular las fibras nerviosas, que más adelantito lo vamos a ver. Entonces, lo que les decía, están en la pulpa dentaria, están organizados de manera muy particular. ¿Sí? En la periferia de la pulpa tenemos las fibras A delta y en el centro de la pulpa tenemos las fibras C. Por eso que les comentaban en la clase anterior que cuando nosotros tenemos un proceso carioso que avanza de tal manera que nos destruye la pulpa, ¿qué pasa? Las fibras A delta mueren y como esas fibras A delta son encargadas de llevar informaciones dolorosas agudas, intensas, ya ese paciente cuando se le destruyó la periferia de la pulpa, ya no va a tener dolor. Y no es porque se haya acostumbrado al dolor, es porque las fibras nerviosas A delta ya murieron, entonces va a cambiar el tipo de dolor. Va a seguir teniendo dolor, pero ya no va a ser tan intenso. Entonces, es en ocasiones cuando dicen los pacientes, ay, pues ya me dejó de doler, yo creo que ya me acostumbré al dolor. No es que se haya acostumbrado al dolor, es que cambia el dolor en cuanto a su forma de manifestación, porque ahora las que están trabajando son otras fibras, las fibras C, que son fibras amielínicas y que son fibras que duran más tiempo en llevar el estímulo de ese daño potencial o real del tejido, dura más tiempo en llevar el estímulo hasta corteza cerebral. A diferencia de las A delta, que sí tienen mielina y que son más veloces. Entonces, aún así, aunque encontremos las fibras C en el centro y las fibras A delta en la periferia, aún así se pueden entrecruzar y están entrelazadas completamente. Entonces, ¿qué pasa? Están recibiendo un estímulo doloroso. Primero estas fibras, las A delta, van a trabajar ellas principalmente. Pero si hay otros estímulos de otros tipos que también funcionen las fibras C, pues también ellas se logran estimular. Van a trabajar las dos, pero dependiendo del daño que sea, las que van a trabajar con mayor frecuencia van a ser las primeras que recibieron esta información del daño potencial o real. ¿Vale? Pero aún así se pueden lograr estimular otros tipos de fibras nerviosas.
Entonces, un estímulo nociceptivo va a tener como consecuencia un daño de una parte del cuerpo, va a tener como consecuencia la activación de todas las fibras nerviosas en realidad, las A alfa, las A beta, las A delta y las C. Pero, dependiendo del estímulo que se reciba, hay unas que van a trabajar más que otras. Si es un daño, entonces a lo mejor van a trabajar mucho más las fibras A delta y un poquitín la C. Si es a lo mejor tacto, presión, pues puede que trabajen más las A alfa, por ejemplo, las A beta, ya veremos cada una de las fibras a qué se dedican, qué tipo de información van a pasar, ¿sale? Y yo les decía, ok, cuando tenemos un daño potencial o real de una parte del cuerpo, se van a estimular cierto determinado grupo de fibras nerviosas en mayor cantidad. Otras también van a ser estimuladas, a lo mejor en menor cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activan? Ok. En la membrana que rodea, que cubre toda la fibra nerviosa en su totalidad, tenemos unos pequeñitos receptores, ¿sí? Estos como enchufitos, que son los que, como lo dice la palabra, son receptores, nos van a captar, nos van a recibir, van a captar diferentes sustancias químicas que se van a secretar cuando nosotros nos dañamos una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Supongamos que ustedes se golpean una mano, se la golpean, un dolor muy, muy fuerte, y esa mano, ¿qué va a pasar la piel? A lo mejor va a tener un enrojecimiento, se va a inflamar un poquitito. Entonces, cuando nosotros tenemos una inflamación, tenemos secreción de muchas sustancias. Y también el pH va a bajar. Vamos a tener una acidosis. Entonces, tenemos una acidosis, empiezan a secretar varias sustancias. Estas sustancias van a llegar a estos receptores. Y gracias a todas esas sustancias que llegan aquí a estos receptores, la fibra nerviosa como tal se va a ver estimulada de manera significativa. Entonces, así ya es como vamos a despertar esa fibra nerviosa. Bueno, el golpe como tal, las sustancias químicas que se secretaron por ese golpe, van a estimularnos una fibra nerviosa para que esa fibra nerviosa comience a trabajar, ¿sí? Y tenemos dos tipos de receptores diferentes que están anclados en las membranas de las fibras nerviosas, ¿sí? Tenemos a los receptores mecánicos y a los receptores polimodales. En cuanto a los receptores mecánicos, esos pequeños enchufitos que tenemos anclados en las membranas de las fibras nerviosas, los receptores mecánicos es el número más pequeño comparándolo con los receptores polimodales. Los receptores mecánicos los encontramos de un 25 a un 30%. Entonces, eso es una pequeña cantidad comparado con los polimodales. Esos son generalmente, tienen un bajo grado de excitación y se encuentran conectados principalmente con las fibras A delta. ¿Vale? Este tipo de receptores mecánicos generalmente reciben las sustancias químicas que son liberadas cuando hay contacto presión, ¿sí? En la piel o cuando tenemos vibraciones de aire o de agua. Ahora, en cuanto a los receptores polimodales, ojo, por ejemplo, aquí yo les comento que los receptores mecánicos se encuentran conectados con las fibras A delta, pero no son exclusivos de ellas. Las otras fibras también tienen receptores mecánicos en muchísimo menor cantidad. Si estas fibras A delta tienen de un 25 a un 30% de este tipo de receptores, las otras fibras tienen índices más bajos, ¿sale? Pero no son exclusivos de estas fibras nerviosas. Quise aclararlo antes para no confundirlos después, ¿vale? Y tenemos a los receptores polimodales, si se fijan, son los receptores más numerosos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de receptores? Van a responder a estímulos térmicos, a estímulos mecánicos, a estímulos químicos. Ok.
Estímulos mecánicos, si se fijan, pues obviamente los estímulos mecánicos también actúan en los receptores mecánicos, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, cuando hablamos de mecánicos, hablamos prácticamente de tacto, de contacto o presión, ¿sí? Y de vibraciones con estos receptores mecánicos. Ahora, si hablamos de los receptores polimodales, que también reciben estimulaciones mecánicas, estos receptores es diferentes las estimulaciones a los anteriores. ¿Sí? Ya no estamos hablando aquí de tacto o de presión, algo ligero. Ya aquí son estímulos mecánicos extremos. Por ejemplo, un golpe, ¿sí? Que sigue siendo tacto, pero un tacto demasiado intenso. ¿Sí? Estamos hablando de una pinchadura, por ejemplo, que sigue siendo algo mecánico, pero con más intensidad, mucho mayor intensidad que el anterior, que nada más estamos hablando así, si alguien se toca con la mano, se acaricia un brazo, por ejemplo, pues aquí están actuando, están recibiendo esa información los receptores mecánicos, que son los de bajo grado de excitación. Pero ya, si nosotros en lugar de acariciarnos nuestro brazo, nos damos un golpe, entonces ahora los que van a actuar son los receptores polimodales, porque ellos están captando esa información de ese estímulo mecánico, pero ya es un estímulo mecánico extremo. Ya no es esa caricia que estábamos haciendo anteriormente, ya es un golpe como tal. Entonces también tenemos dentro de los receptores polimodales los que nos captan estímulos térmicos. Y también temperaturas extremas, frío, calor extremo, porque los mecánicos también logran en ocasiones tener esas recepciones de temperatura, pero muy ligeras, ¿sí? Ya los polimodales ya se nos inclinan un poquito más a lo extremo. Aquí sí los polimodales también son sensibles a irritantes químicos y pues todo lo extremo, ¿sí? En cuanto a lo químico, es tanto leve como extremo. Y pues todo en conjunto, todos estos estímulos en general pueden actuar los receptores polimodales. ¿Vale? Entonces, aquí principalmente las fibras C, que recordamos que las fibras C son las fibras amielínicas, principalmente tienen mayor cantidad de receptores polimodales. No quiere decir que, por ejemplo, las fibras A delta no tengan receptores polimodales, también los tienen, ¿sí? A lo mejor en menores cantidades, pero también los tienen, ¿vale? Principalmente están las fibras C en mayores cantidades y poseen un grado de excitación alto. ¿Y qué pasa cuando están conectados a las fibras C? Que estas van a actuar cuando se somete a un estímulo prolongado. ¿Sí? Porque recuerden que las células C son las fibras más lentas de actuar. Cuando estos mismos receptores están conectados, por ejemplo, a una fibra A delta, pues va a actuar muchísimo más rápido. Entonces ya no se necesita que ese mismo estímulo sea un estímulo prolongado porque inmediatamente va a actuar una fibra delta. Quedamos que los receptores polimodales no son exclusivos de las fibras C. Sí se encuentran en mayor cantidad en estas fibras, pero no son exclusivos de ellas. ¿Vale? Entonces, tenemos también dos tipos de manifestaciones dolorosas, la rápida y la lenta. Eso dependiendo de en qué fibra nerviosa estén conectados estos receptores polimodales. ¿Sí? Recordemos que también tenemos las fibras A alfa, las fibras beta y las delta, no nada más las C. Y todas van a actuar dependiendo del estímulo que están recibiendo y el tipo de receptores que tengan, dependiendo la cantidad, ¿sí? Que tengan en su membrana. Ahora, en cuanto a velocidades y en cuanto a tipos de estímulos que reciben las fibras nerviosas. Tenemos las fibras A alfa y las fibras A beta y las A delta que dijimos que son del grupo de las fibras mielínicas. Y las fibras C, que es del pequeño grupo de las amielínicas. ¿Sí?
Unas tienen mielina y la fibra C no la tienen. ¿Esta mielina de qué va a servir? Pues de la velocidad a la cual van a pasar esa información, ¿sí? De la velocidad a la cual van a realizar el proceso sináptico. Entre más mielina tengan, pues van a ser más veloces, ¿sí? Por ejemplo, la fibra alfa, si la comparamos con la fibra A delta, pues la alfa va a tener mayor velocidad. Pero la alfa no tiene manifestaciones dolorosas. Sí, aquí estas están encargadas principalmente de la propiocepción y se encuentran principalmente en músculo esquelético, ¿sí? Movimientos generalmente involuntarios. ¿Qué diámetro tienen? De 13 a 20 milímetros. Y la velocidad de conducción es muy rápida, de 80 a 120 metros por segundo. Si la comparamos con la A delta, tenemos una velocidad muy diferente. Se fijan, esta va de 12 a 30 metros por segundo. Entonces, esta es la más rápida, pero afortunadamente para nosotros, esta no es encargada de estímulos dolorosos. Qué bueno, ¿verdad? Porque nosotros, si esta estaría encargada, perdón, de estímulos dolorosos, entonces todavía nuestros dolores seríamos nosotros muchísimo más sensibles al dolor. Y lejos, porque si se fijan la velocidad es increíblemente rápida una fibra A alfa en comparación de una A delta. Entonces, para fortuna nuestra, la alfa no es encargada de llevar estímulos dolorosos. Tenemos las fibras A beta, que también tienen bastante mielina comparada con la A delta. Se fijan, tiene un diámetro de 6 a 12 milímetros y una velocidad de conducción de 35 a 75 metros por segundo, un poquito más de lo doble de la A delta. Aún así, son fibras nerviosas muy veloces que también, afortunadamente, no están encargadas de llevar información de estímulos dolorosos. Estas están encargadas de llevar información de tacto, de presión y vibración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor este tipo de fibras nerviosas tienen mayor cantidad de receptores mecánicos, porque esos receptores son los encargados de estimular las fibras nerviosas cuando tenemos tacto, presión o vibración, hasta vibraciones del aire, vibraciones del agua. Entonces, afortunadamente tampoco nos llevan información de estímulos dolorosos. A diferencia de las fibras A delta, que también se estimulan cuando hay tacto, así como las A beta, pero estas también llevan estímulos de cambios térmicos, del frío principalmente, pero aquí ya cambia el lado de la moneda. Aquí ya este tipo de fibras nerviosas mielínicas sí nos llevan información de estímulos de un daño potencial o real de un área de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces aquí definitivamente sí trabajan este tipo de fibras nerviosas cuando recibimos un daño. Si se fijan, el diámetro es mucho menor comparado con una fibra alfa y una fibra beta. ¿Sí? Ya tenemos un diámetro de 1 a 5 milímetros y una velocidad mucho menor que las anteriores. Ya tenemos de 12 a 13 metros sobre segundo. ¿Sí? Aún así, aunque digan, bueno, pues entonces no es tampoco tan rápida esta fibra nerviosa, aún así, nosotros padecemos dolores intensos y dolores agudos. Estas fibras son las encargadas de llevar una conducción rápida. Si se fijan, son las encargadas. Cuando nosotros nos pinchamos una parte de nuestro cuerpo, ustedes saben que cuando nosotros nos pinchamos, luego inmediatamente sentimos ese dolor, percibimos ese dolor. Entonces realmente no son tan lentas comparadas. Ya si las comparamos con estas otras, sí son muy lentas. Es por eso que les digo, para nuestra fortuna, estas fibras nerviosas no están encargadas de llevar este tipo de estímulos. Si estuvieran encargadas de llevarlo, pues entonces sería el dolor muchísimo más rápido que cuando nosotros percibimos un dolor como cuando nos pinchamos. ¿Sale? Y este otro grupo de fibras nerviosas, las fibras nerviosas del tipo C, estas son fibras nerviosas sin mielina. Si se fijan, estas sí son mucho más lentas
que las A delta, y no se diga que esas anteriores, ¿sí? Las alfa y las beta. Tienen un diámetro muy, muy delgado, puesto que no tienen mielina, de 0.02 a 1.5 milímetros, ¿sí? Ni siquiera 2 milímetros llegan. Son fibras muy, muy, muy delgaditas. Y una velocidad de conducción de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Son un poquito más lentitas, pero aún así no quiere decir que sean inofensivas, ¿verdad? También vamos a percibir esos estímulos de un daño potencial o real de alguna parte de nuestro cuerpo, puesto que estas se van a manifestar de 2 a 3 segundos después del estímulo. Si se fijan, si las comparamos con las fibras A delta, si ustedes se dan un pinchazo, inmediatamente van a sentir. Sí, aquí definitivamente las fibras nerviosas igual no se ven directamente estimuladas, hasta que a lo mejor si nosotros nos pinchamos una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestro tejido, pero queda ese cuerpo extraño incrustado en esa zona. ¿Qué va a pasar? Aparte de que las fibras A delta ya se estimularon, ya pasaron esa información hasta corteza cerebral de ese pinchazo, si queda incrustado ese objeto en esa zona, pues ahora sí, si ya pasó de más de 2 a 3 segundos que queda incrustado ese objeto, entonces sí van a empezar a actuar las fibras C. ¿Sí? Después de 2 a 3 segundos, el estímulo ahí presente, van a trabajar estas fibras C. Y estas fibras C también están encargadas, aparte del dolor, al calor. ¿Vale? Entonces, al calor son exclusivas las fibras nerviosas tipo C, y al frío las A delta. Aparte de que las A delta también están encargadas del tacto y del dolor, y la C del dolor también. Entonces, estas fibras, tanto la A delta y la C, son las fibras, perdón, que más vamos a estar estudiando, porque nosotros vamos a estar desarrollando detalladamente el estímulo doloroso, la nocicepción. Entonces, son las protagonistas de la nocicepción como tal. Ahora, seguimos hablando un poquito más de los nociceptores, de los receptores. Estos receptores son prácticamente quimiorreceptores. ¿Qué pasa? Que estos receptores se van a estimular, van a ayudarnos, van a captar a esas sustancias químicas que se secretan cuando un área se lesiona, un área de nuestro cuerpo se lesiona. Entonces, estos receptores son quimiorreceptores, ¿sí? Van a captar esas sustancias químicas, las cuales van a ayudar a estimular a la fibra nerviosa a la cual están anclados. Entonces, yo ya les había hablado de que las fibras nerviosas prácticamente van en la misma dirección del paquete vascular, van en la misma dirección de una vena, de una arteria, o de una vénula, o de una arteriola. ¿Sí? Vénulas y arteriolas reciben el nombre de las venas, ramificaciones de venas y arterias que están alojadas principalmente en pulpa dental. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué conclusión llegamos? Que pues prácticamente cuando tenemos un proceso inflamatorio, se van a secretar esas sustancias químicas para alojarse en estos receptores, estos quimiorreceptores, los cuales nos van a ayudar a estimular la fibra nerviosa como tal. Pero ahora, ¿quién va a secretar a esas sustancias químicas? Pues ya hablamos de la inflamación como tal, ayuda a la secreción de esas sustancias químicas. ¿Vale? Pero no nada más la inflamación como tal. Cuando nosotros tenemos un daño en un tejido, en una parte de nuestro cuerpo, el pH cambia. El pH del cuerpo más o menos está entre 7.35 y 7.40, un pH en estado sano, ¿sí? En estado sano, intacto, tenemos ese pH. Pero cuando nosotros nos golpeamos y comienza el proceso de inflamación, ese pH va a caer. Va a caer a lo mejor a tal grado de tener una acidosis local. ¿Sí? Una acidosis local que más adelante lo vamos a ver. Sabemos, bueno, si me adelanto un poquitito, cuando llegamos a un pH de 6.2, ya aquí denominamos una acidosis local. Y entre más vaya cayendo, más sustancias químicas
se van a secretar sustancias químicas que van a llegar aquí a estos quimiorreceptores y nos van a estimular aún más a esta fibra nerviosa. Entonces también dependemos del pH. Si tenemos nuestro cuerpo, si no nos hemos golpeado, si estamos tranquilos, mantenemos un pH de entre 7.35 y 7.40, al cual no hay esa liberación de sustancias químicas. ¿Sí? Esas sustancias químicas se van a comenzar a liberar y nos van a estimular las fibras nerviosas, pero no todas las sustancias químicas son dañinas o algogénicas, ¿sí? Que nos ayudan a estimular a la fibra nerviosa. También va a haber sustancias químicas reparadoras, que son sustancias químicas que nos van a llevar a un equilibrio, así como que, hey, fibra nerviosa, ya estás sobreestimulada, tranquilízate un poquitito. ¿Sí? También nos van a ayudar a secretar esas sustancias, esa misma inflamación de decir, hey, fibra nerviosa, tranquilízate, tampoco no te me alborotes tanto, no le vamos a provocar tanto dolor, no le vamos a pasar tanta información, así sea a corteza cerebral, para no hacernos sufrir, ¿verdad? Entonces, más adelantito vamos a ver todas esas sustancias químicas de las que estoy hablando. De hecho, ya son las que siguen. Ok. Entonces, esas sustancias químicas que se secretan cuando tenemos un proceso inflamatorio, cuando tenemos un daño, ¿qué va a pasar? Las vamos a dividir en dos grupos. Primero que nada, esas sustancias químicas algogénicas o también otras reparadoras, les vamos a denominar mediadores periféricos. Esos mediadores periféricos son las sustancias químicas que van a llegar a nuestros quimiorreceptores, los receptores tanto polimodales como mecánicos, que ya los estudiamos anteriormente, ya los revisamos. Entonces, los vamos a dividir en dos grupos, esos mediadores periféricos. Uno es el grupo de los que se encuentran directamente relacionados con la lesión tisular y otro es el grupo de los que se encuentran directamente relacionados con los fenómenos inflamatorios. O sea, que si nosotros recibimos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos un estímulo con un frío extremo o un estímulo químico? Ya no tenemos un golpe ni nada. No necesariamente tenemos una inflamación como tal. Entonces ya ahí ya no se van a secretar algunos mediadores periféricos que se secretan cuando hay un daño. Pero se van a secretar si hay un cambio a lo mejor de pH, si al momento de haber un cambio, haber una estimulación, haber un daño por frío, un daño por sustancias químicas, por lo tanto va a haber un cambio de pH y aunque haya un cambio de pH, ya aquí ya se van a secretar mediadores periféricos, ¿sí? Que van a actuar directamente sobre las membranas de las fibras nerviosas para estimularla a la misma. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con los mediadores periféricos que son directamente relacionados con una lesión tisular. Estos activan directamente generalmente a los nociceptores. ¿Quiénes son los nociceptores? A las fibras nerviosas. ¿De cuáles vamos a estar hablando? Porque estamos hablando de dolor. Pues de las fibras nerviosas A delta y de las fibras nerviosas T, de las cuales ya sabemos que las A delta son más rápidas que las T, que las C, porque las A delta tienen mielina y las fibras C no tienen mielina. Esos son los nociceptores, ¿sale? Y los cuales ya pudieron haber estado sensibilizados un poquito a un estímulo, porque a lo mejor antes de ese daño tuvimos tacto, tuvimos presión, ya se estimuló una fibra, porque acuérdense que las fibras A delta y las fibras C no son exclusivas solamente de pasar información de dolor. También pasan información de tacto, también pasan información de vibración, también pasan información de estímulos térmicos. Entonces, si todavía no hay un daño como tal, a lo mejor ya están estimuladas previamente por esos otros estímulos que están recibiendo, de tacto, de vibración o de algún cambio de temperatura. Ya si estamos hablando de un daño como tal, entonces esa misma inflamación como tal, esa acidosis local como tal, nos va a sobreestimular a la fibra nerviosa para ahora sí mandar esa información de dolor.
¿Vale? Y va a haber otras sustancias químicas que también van a ayudar a frenar un poquito, van a decir, hey, fibrita nerviosa, cálmate un poquitito. Pero bueno, las que están directamente relacionadas con una lesión tisular, principalmente son la bradicinina, la histamina, los iones de potasio y los iones de hidrógeno. ¿Sí? Si hablamos ya ahora sí, detalladamente de la bradicinina, primero que nada, como característica de la bradicinina, prácticamente es un péptido del grupo de las cininas. ¿Y qué pasa con ese péptido? Que como característica nos aumenta la permeabilidad capilar. Y al aumentar la permeabilidad capilar, entonces nos va a ayudar también a segregar más mediadores periféricos. ¿Sí? Nos ayuda también a que exista la presencia de mastocitos siempre y cuando haya algún agente extraño. ¿Sí? Que ahorita vamos a hablar con este esquemita de lo que las características de cada uno de los mediadores periféricos. De hecho, este esquemita lo vamos a estar repitiendo en varias ocasiones para ver cómo funcionan de manera detallada cada uno de los mediadores periféricos. Entonces, otra característica de la bradicinina es que es un agente algogénico, es el más potente. ¿Sí? Si hablamos de agentes algogénicos, son agentes dañinos, agentes que nos van a estimular a la fibra nerviosa para que se alborote más y pase información de ese daño que está recibiendo esa parte de nuestro cuerpo. Pero este es el agente más potente, el que nos va a estimular muchísimo más a la fibra nerviosa, que nos va a pasar esa información de dolor. Y este tipo de sustancia química es muy activa por vía intraarterial y también si hay un ingreso, por ejemplo, de toxinas, se comporta como un agente vasodilatador, aparte de que nos va a sobreestimular a nuestras fibras nerviosas que están encargadas de pasar información dolorosa, también nos van a llevar una función de vasodilatación. ¿Sale? Entonces, a ver, ahora sí, vemos este esquema. A ver, vamos a explicarlo un poquitín. ¿Qué es esto? Esto es una fibra nerviosa. Si hablamos un poquito más específico, aquí dice que es una fibra nerviosa C, pero podemos hablar perfectamente en que pueda ser tanto una nerviosa C como una fibra nerviosa AD. ¿Sí? Vamos a hablar como si fuera una fibra nerviosa C, ¿sí? Como ejemplo. Entonces está la membrana de las terminaciones de la fibra nerviosa. Tenemos aquí estos receptores o quimioreceptores, ¿sí? De los que hablamos anteriormente, que puede ser mecánicos, puede ser polimodales. Tiene mayor cantidad de quimioreceptores polimodales porque esta fibra nerviosa prácticamente está encargada, se estimula de pasar informaciones dolorosas, pasar informaciones térmicas exclusiva de calor y también alta. ¿Sabe? Tenemos un poquito de también quimioreceptores mecánicos. Entonces, esta es la fibra nerviosa, ¿sale? Aquí con sus quimioreceptores. Ahora, ¿qué pasa acá? Supongamos que es la piel. Nosotros tenemos un daño, nos golpeamos. Aquí ya tenemos a la lesión como tal. Entonces nos golpeamos, se produce primero una inflamación, baja el pH, entonces al bajar el pH, al tener esta lesión, se va a secretar, tenemos a la bradicinina. ¿Sí? La bradicinina, primero que nada, va a actuar directamente sobre los receptores. Y como es un golpe, estamos hablando que va a actuar, que va a llegar y se va a estacionar, se va a introducir por los quimioreceptores polimodales. ¿Por qué? Porque ya aquí ya estamos hablando que es un golpe como tal, es un estímulo mecánico, pero ya aquí ya estamos hablando de un estímulo mecánico extremo, no de uno ligero como lo puede ser una caricia. Si fuera una caricia, entonces llegaría aquí, pero la bradicinina, ella se va directamente a los quimioreceptores polimodales, ¿vale? Porque acuérdense que es el mediador periférico dañino más potente comparado con la histamina y comparado con los iones tanto de hidrógeno y de potasio.
Entonces, así funciona la bradicinina. Se va a ir directamente a los receptores, a los quimiorreceptores polimodales, y nos va a estimular a la fibra nerviosa. Entonces, ahorita no les voy a hablar de todo esto. Conforme vayamos avanzando, vamos metiendo a todas estas palabritas que están a un lado, ¿sí? Todas estas sustancias químicas. Entonces, ahorita hablamos de la bradicinina. Ahora, ¿quiénes estaban dentro de los quimiorreceptores directamente relacionados con un daño del tejido, con una lesión? Tenemos la bradicinina, ya la vimos, los iones de potasio, los de hidrógeno y la histamina. Entonces, ¿qué pasa con estos iones, tanto los de potasio como los de hidrógeno? Estos también se secretan cuando hay una lesión de un tejido, ¿vale? Tenemos ese golpe, aparte de secretarse bradicinina, también se van a secretar iones de potasio y iones de hidrógeno. Ok, entonces estos iones también van a activar unos directamente a la fibra nerviosa y otros de manera indirecta. Ahorita nos vamos al esquemita. Entonces, acuérdense que aquí ya en este momento ya se había secretado bradicinina y ya nos estimuló a la fibra nerviosa. Entonces, ese es el primer mediador periférico el que se secreta en mayor cantidad. Entonces ya hay una estimulación de esa fibra nerviosa. Ya hablamos de pH, ¿vale? Dijimos que el cuerpo en un estado sano, un tejido sano, tenemos un pH general de 7.35 a 7.40. Pero cuando tenemos un daño, una lesión, y más si es inflamatoria, va a bajar nuestro pH. Y cuando baja a 6.2, entonces ya aquí ya estamos hablando de una acidosis local. Si llega a bajar más, entonces todavía aumenta más la secreción de los mediadores periféricos algogénicos, los que están directamente relacionados con un daño o una lesión tisular. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar si se concentran más estos mediadores periféricos, tanto la bradicinina como los iones de potasio, de hidrógeno y la histamina? Entonces va a aumentar la intensidad de esa acidosis local y por lo tanto va a haber una sobreestimulación de esa fibra nerviosa. ¿Vale? Entonces, nos vamos a este esquemita otra vez. Ok, la fibra nerviosa tipo C, su membrana, están sus quimiorreceptores, aquí muy bonitos, acomodaditos, mayor cantidad de los polimodales, menor cantidad los mecánicos. Recibimos ese golpe, ya dijimos que se hubo una inflamación, se secretó bradicinina, ya nos estimuló a la fibra nerviosa, porque la bradicinina, además ya dijimos que es la que se secreta en mayor cantidad, va directamente, esa no tiene atajo, ¿sí? Ella va directamente a estos quimiorreceptores, no se va de paseo a ninguna parte, no se estimula la fibra nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Que también se secretan los iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno también van directamente a la membrana de la fibra nerviosa. Pero ¿qué pasa? Que estos iones de hidrógeno, aparte que ellos se van específicamente más inclinados a los quimiorreceptores mecánicos, ¿sí? A los no tan potentes como los polimodales. Pero aún así, si esta fibra nerviosa ya estaba estimulada por la bradicinina, digo, aunque se vaya a este tipo de quimiorreceptores, los que se activan cuando tenemos cuando nos estamos acariciando, cuando es una vibración, de todas maneras van a ayudar con la estimulación de esta fibra nerviosa. Entonces, los iones de hidrógeno no es tan potente como la bradicinina. Realmente no es tanta su estimulación que llevan a cabo sobre la fibra nerviosa. Pero tenemos a los iones de potasio, que estos no actúan directamente sobre la fibra nerviosa. Y si se fijan, los iones de potasio no se van a ninguno de nuestros quimiorreceptores, ni a los polimodales, ni a los mecánicos. ¿Qué pasa con estos iones de potasio? Estos iones de potasio, yo les dije hace un momento, cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación, hay la presencia de mastocitos. ¿Sí? Se secretan mastocitos por si hay un agente extraño, estos nos ayudan
a tratar de eliminar estos agentes extractores. Está la presencia de mastocitos, pero estos mastocitos en su interior tienen bradicinina y tienen histamina. Entonces, ¿qué pasa? Los iones de potasio llegan, actúan directamente a los mastocitos y los desgranulan. Entonces, cuando hay una degranulación de mastocitos, se libera bradicinina y se libera histamina. La histamina todavía no la vemos, es la que sigue, pero pues también es un mediador periférico directamente relacionado con un daño o una lesión de ese tejido. Pero se libera esta bradicinina del interior de los mastocitos y la bradicinina ya habíamos dicho que es el mediador periférico más potente. Entonces, si ya anteriormente se había liberado bradicinina y ya nos alborotó a la fibra nerviosa, ya la estimuló, a que los iones de calcio nos están degranulando los mastocitos y nos van a liberar más bradicinina. Entonces, todavía se va a concentrar más esa bradicinina y van a entrar a través de los receptores polimodales y nos van a sobreestimular más esa fibra nerviosa. Entonces, los iones de potasio, aunque no actúan directamente, actúan de manera indirecta sobre los mastocitos, también nos van a provocar tanto la liberación de bradicinina como la de histamina. Ahora, ¿qué pasa con la histamina? Pues la histamina también es otra sustancia química que nos va a sobreestimular esta fibra nerviosa. Entonces, también es un mediador periférico que se encuentra ligado completamente con un daño potencial o real de nuestra área de nuestro cuerpo. ¿Sale? Entonces, la histamina no se secreta directamente cuando hay está ese golpe. Acuérdense que la histamina sale de la degranulación de los mastocitos, ¿sale? Si no hubiese esos iones de potasio, no se degranulan los mastocitos y no hay liberación de histamina, pero si ya tenemos un proceso de inflamación o de lesión, ya hay mastocitos por default. Perdón, y ya hay iones de potasio. Entonces, esos iones de potasio nos van a degranular los mastocitos. Ya dijimos que se va a liberar bradicinina y se va a liberar histamina también. Entonces, la histamina como característica principal es que proceden de la degranulación de mastocitos, que es inducida por los iones de potasio. Y en concentraciones bajas, si no es tanta la inflamación y la lesión tan potente, se liberan menos cantidad de iones de potasio. Entonces, si los iones de potasio son muy pocos, se van a degranular menos cantidad de mastocitos. Pues, ¿qué pasa? Concentraciones bajas, la reacción es pruriginosa, es cuando tenemos una ligera inflamación y nos da comezón. Cuando da comezón, quiere decir que realmente se han degranulado muy poquitos mastocitos y hay una baja cantidad de histamina. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos comezón. Pero cuando aumenta esa concentración de iones de potasio, nos van a degranular mayor cantidad de mastocitos y se va a liberar más histamina, tanto bradicinina como histamina. Entonces, al haber más cantidad de histamina, pues entonces ya aquí ya no vamos a tener comezón, pero ahora vamos a tener más dolor. Y tenemos esta concentración, 10 elevado a la quinta potencia por cada miligramo por mililitro. ¿Sí? Cuando se supera esta concentración, entonces ya aquí ya no vamos a tener comezón, ya vamos a tener dolor. Inducida también tanto por la histamina y además por ya los otros, la bradicinina que se secretó anteriormente. ¿Vale? Y también su eficacia aumenta cuando vamos a tener una liberación de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que aparte nos va a ayudar a estimular a otro tipo de fibras nerviosas. Sí, ya habíamos hablado de otro tipo de fibras nerviosas que también se van a ver estimuladas. Quedamos que tenemos una lesión y no nada más van a trabajar un solo tipo de fibras nerviosas. Sí van a ser las que más función, van a ser las protagonistas,
Pero también hay otras que se van a empezar a estimular un poquitito, ¿sí? Pero van a estar ahí ligeramente estimuladas, ¿vale? A ver, entonces, hasta aquí, chicos. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Pues ya se me desmayaron. Algo. Perfecto. Bueno, chicos, Doctora, síguenos media... sí, sí. conforme al umbral del dolor, depende de estas sustancias las reacciones que tiene cada persona. No, ¿Sabe? definitivamente no. Ya el umbral del dolor es harina de otro costal. No depende de la sobreestimulación de las fibras nerviosas. ¿Vale? Igual si más adelante nos da oportunidad de hablar de umbral del dolor, porque el umbral del dolor no lo tocamos. Eso se supone que ustedes ya lo vieron en fisiología, pero igual si nos da oportunidad de hablar un poquito de umbral del dolor, no va a depender para nada de la cantidad de mediadores periféricos que se están secretando, ¿sí? De la estimulación de las fibras nerviosas. ¿Vale? Igual y si nos da chance, más adelante tocamos un poquito de umbral del dolor, si nos da oportunidad en cuanto al tiempo, ¿sale? ¿Alguien más, chicos? Esto es solamente la estimulación de estas fibras nerviosas, ¿sí? Por los mediadores periféricos. Entonces, no los quiero saturar con más porque yo sé que ya una vez que hablo de mediadores periféricos, pues es bastante información, entonces quiero que la asimilen tranquilamente, repasen estos temas, muchachos, porque aquí es donde ya me empiezan a patinar, ¿sí? Ya hablamos de mediadores periféricos y me comienzan a patinar. Para la siguiente clase ya meto un poquito espero ya terminar con los demás mediadores periféricos, incluidos algunas prostaglandinas que trabajan en esta zona. Todavía me falta bastante de cómo actúan las fibras nerviosas. Igual y vamos a ver si meto un poquito de umbral del dolor, porque sí, este tema ya está un poquito más cargado y tiempo casi no tenemos, ¿vale? Pero si me da oportunidad, claro que con gusto yo meto algo de umbral, ¿vale? Pues si no hay dudas, no hay preguntas, muchachos, pues igual vamos por terminar la sesión. Y además que tengo una reunión. Doctora. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo que gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a pasar lista. Hay que repasar esto porque ya la próxima clase sí va a haber participaciones. Siempre cae, más presión. Okay. Cano Leal. Definitivamente es un fantasma. Nunca viene. Herrera Román. Presente. Yes. López Pérez. López Pérez, Martín. No. Salazar Montoya. Presente. Yes. García Miranda. Presente, doctora. Yes. Valenzuela Reyes. Presente. Yes. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente, doctora. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Contreras Martínez. Eric. Doctora, Burrol. Sí. ahorita me dijo Eric que le está fallando el internet, pero sí estuve aquí en la clase. Ok. De todas maneras, ahorita lo checo. Me aparece cuánto tiempo han estado conectados cada uno de ustedes. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente, doctora. Damasco García. Presente. Olivas Rivera. Presente. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora.
Díaz Segura, Presente, doc. Rivera Valdés, Presente, doctora. Ruesga Orozco, Presente, doctora. Díaz Martínez, Presente, doctora. Sánchez Sánchez, Presente, doctora. Ruiz Cardosa, Presente, doctora. Robles Vázquez, Presente, doc. Mora Pérez, Presente, doctora. Luna García, Presente, doctora. Campoya Bustillos, Presente, doctora. Anchondo Luna, Presente, doctora. Medellín Payán, Presente, doc. Sáenz Carvajal, Presente, doctora. Ponce Almazán, Corral Mendoza, Presente. y llegó... ¿Sí? Aquí estoy. Sí, disculpe. No, ¿Quién no dije eres? presente. López Pérez. Ah, perfecto, gracias. Y llegó Cano Leal. No, creo que ni existe. Ok, registramos. Gracias, doctora. No, muchas gracias. Ok, chicos, pues entonces por el día de hoy damos por terminar la sesión. Les digo, sí repasen, muchachos. Yo sé que todavía es muy temprano, todavía tenemos oportunidad de avanzar un poquito más con los mediadores periféricos, pero yo sé que esta información en ocasiones como que los cansa muchísimo. Entonces no los quiero saturar. Revisen lo que acabamos de ver y pues ya la siguiente clase ya vemos los que no están ligados a la lesión tisular, los que están relacionados directamente con fenómenos inflamatorios, y pasamos a verificar un poquito de prostaglandinas también, y ya ahora sí las vías aferentes del tronco encefálico. Ya vamos a ver, ahora sí un poquito más en concreto, a dónde van, hacia dónde se dirigen esas fibras nerviosas que se están estimulando. Y nos vamos a enfocar ya un poquito más a lo que viene siendo cavidad oral, ¿sí? Ya para dar esa vía por la que pasan, a dónde pasa la información de las fibras nerviosas que se ven estimuladas. Chicos, pues entonces espero que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el martes. Pues tienen ustedes un puente, disfrútenlo mucho. Qué bueno que no nos afecta a nosotros para seguir continuando con los temas. Que pasen bonito fin de semana, bonito puente y nos escuchamos el martes. Hasta luego, chicos. Bye bye. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Bonito fin, gracias. Gracias, bye bye.